Dentro de la consulta popular, en la pregunta E, se encuentra la propuesta de permitir el trabajo por horas en el país. ¿Con esta medida se logrará generar más empleo o se va a precarizar el trabajo, como dicen algunos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador. Usted me ha dicho que es ex representante, pero en todo caso aquí lo tenemos como uno de los colaboradores sobre estos temas importantes de el sector laboral. Para empezar, antes de hablar del tema de la pregunta, que creo que es una de las más polémicas, la del trabajo por hora en la consulta popular, me gustaría saber su opinión sobre la decisión que acaba de tomar el presidente de la República de que la jornada laboral del sector público y privado se suspenda este jueves 18 y viernes 19 de abril ante la crisis energética. ¿Cuál es su visión de esa decisión? Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo. Sorpresiva para comenzar. Estábamos debatiendo con respecto justamente a una reunión el de mañana, con respecto a qué estaba pasando con los cortes, cómo estaba en la programación, que se cumplía, que no se cumplía. Y de pronto a media mañana nos llega este decreto ejecutivo, el 226, en el cual nos dice que se suspende las actividades tanto públicas como privadas, determina cómo recuperar el sector público, cómo recuperar y qué decisiones debe tomar, o sea, deja cierta libertad al sector privado. Sin embargo, hay que reconocer que es un momento sorpresivo en donde simplemente no sabes, tenías agenda programada para jueves y viernes, considerando que tenemos una elección el día sábado, el domingo, y te quedas sin piso porque tienes que reagendar absolutamente todo. No hay certezas en este momento de cuál va a ser la situación de disponibilidad de energía eléctrica, inclusive para tomar otro tipo de definiciones. Y el otro aspecto es que el sector privado tiene que pagar estos días sin generar recursos. Entonces, no es tan sencillo simplemente suspender actividades laborales. Si es que había problemas a nivel de la situación energética, lo cual estamos evidenciando que es mucho más profundo de lo que se creía, y creo que la entrevista anterior con Fernando Benalcázar se ampliaron temas, y que evidencia claramente algo, y me meto en donde no me han preguntado, pero evidencia la necesidad de liberar la generación eléctrica del sector público. El estatismo público en la generación eléctrica es parte de los problemas que tenemos, porque se maneja a través de monopolios, sindicatos, CNLs, y tenemos ahorita 22 funcionarios sindicados. O sea, por favor, démonos cuenta que la ley Cero Apagones tiene que revisarse urgentemente, orientada a liberar la generación de energía eléctrica al sector privado y poder acordar con el público cómo proveer de energía. Ahora, el tema que estamos viviendo en este momento de los racionamientos de energía eléctrica afectan a todos, desde la señora que tiene una tiendita hasta la gran empresa o la industria de cualquier sector del país, ¿no? Desde la economía más pequeña hasta la más grande nos va a afectar. El sector empresarial, ¿cómo cuánto cree que podría perder en estos momentos? Yo he estado más bien el día complicado en otro tipo de cosas, pero hay estadísticas y estimaciones, inclusive la Cámara de Comercio las tiene, de cuánto se pierde por hora paralizada. Lo conversábamos y se lo habló justamente cuando el presidente Noboa asume. Estábamos en un momento en el cual hubieron apagones, recordémoslo así. Ahorita también hay una coyuntura compleja porque hay unas triples lecturas, que si esto tiene que ver con sabotaje per se, también hay factores tecnológicos, climáticos que están incidiendo en esto. Corrupción, como lo dijo. Definitivamente. Pero ya se lo sabía desde el año pasado. Exacto, no hay, en estos aspectos, tanto el tema de un potencial sabotaje por funcionarios el o tema por climático sindicatos. También. El tema climático se lo sabía, el tema corrupción se lo sabía, y qué bueno que la fiscal siga sacando y siga evidenciando el tema. Pero lo que estamos viendo es que necesitamos ver qué vamos a hacer mañana, porque y mañana no hablo de jueves, hablo de en el corto plazo, porque si bien le escuchaba a René Ortiz hoy en la mañana, liberar la importación de generadores de manera urgente, poniendo aviones logísticos, podemos hablar, pero todo esto va a tomar
lo que menos toma es esto. ¿Qué ha pasado con las inversiones que ya se iniciaron en el gobierno de Lasso para la recuperación del parque termoeléctrico? Porque eso no está operando, que ya lo conocía el presidente Noboa cuando asumió funciones. Lo que decía Fernando Benalcázar, nuestro anterior entrevistado, pues que parece que en el Ministerio de Energía se decidió parar esos procesos que estaban del gobierno anterior. Ese es un tema que yo creo que... Bueno, por el amor pero... de Dios, políticas de Estado, las políticas de Estado son supragubernamentales, es irrelevante en una política de Estado quién sea el presidente, quién sea el ministro, quién sea el viene antes o quién viene después. Pero Rodrigo, ahora justamente el tema del empleo es súper importante en lo que estamos viviendo. También esta crisis que podría afectar al sector empresarial va a resultar en despidos, en posibles personas, más gente que se quede en el desempleo. Y justamente ese es uno de los temas que ha generado mayor expectativa dentro de... en la consulta popular, el trabajo por horas, que supuestamente va a generar más empleo, lo dijo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, de que con esta opción, el sí a esta pregunta dentro de la consulta popular, pues nos ayudaría a generar más empleo. ¿Cómo cree usted que nos podría ayudar el trabajo por horas a generar o a incrementar el empleo? Creo que lo primero que necesitamos es certidumbre para generar empleo. El tema de que se den despidos, que es uno de los argumentos que he escuchado, que el sector privado va a despedir a la gente para poder contratar por horas. Primero definamos lo que implica un despido. O sea, un despido no es algo que simplemente tú estiras la mano y dices, te fuiste. No. Hay una indemnización de por medio que tiene que pagar el empleado. Hay indemnizaciones, hay regulaciones, hay una serie de bloqueos y complicaciones para despedir. Ahora, sobre el segundo mito, van a despedir para recontratar. Es interesante, el trabajo por horas dentro de la pregunta determina que el trabajo por horas sea para el primer contrato laboral entre trabajador y empleador. Entonces, si le despedí para volverlo a contratar, más allá del tema económico, resulta que ya no sería el primer contrato. Ya sería el segundo. Entonces no es posible. Entonces ya se complica más. Pero ojo, no hay un reglamento todavía. Es que no va a haber un reglamento, porque esta es una propuesta de consulta popular que va a generar reformas, tanto en la Constitución para destrabar un tema que se lo planteó en la Constitución del 2008, porque recordemos, y quienes ya estamos más mayorcitos, sí trabajamos por horas. Y era perfecto en las épocas de universidad o en las épocas, inclusive teniendo cierto trabajo, poder decir tengo unas horas adicionales que puedo generarme un ingreso extra, y se podía contratar por horas, entendiendo, claro está, hora trabajada, hora pagada. Pero existe, Rodrigo, una manera técnica de sustentar la tesis del gobierno. Esto porque, según varios analistas, el empleo no se genera por un cambio en la ley, sino por políticas económicas con el incentivo de inversiones de pequeñas y medianas industrias. O sea, no necesariamente porque se aplique una ley. A ver, las leyes no crean empleo, coincidimos plenamente. Las leyes sí tienen la capacidad de destruir empleo. Lo vimos en el año 2015 y las estadísticas son claras. La famosa ley llamada de justicia laboral, lo que teníamos, el 49.6 de empleo pleno en el 2014, pues cerramos el 2019 con el 38%. Esa ley incidió muchísimo en que del 49 nos bajemos al 44, si no me falla la memoria, en 2015. Entonces, las leyes sí pueden destruir empleo. Ahora, yo creo que aquí hay temas que van a tener que definirse y está bien que se los definen reglamentos, que es cuál es el costo por hora, que es el... Eso es importante, porque debate. ¿qué tipo de empleo es el que se va a generar entonces con esta ley? Porque las primeras estimaciones del valor de la hora de trabajo se ponían entre $2 y $3. Y después la ministra de Trabajo señaló que la hora podría iniciar con un valor de $7.80. ¿Esto sería sustentable en las empresas? A ver, yo creo que dependiendo el trabajo, dependiendo el nivel de profesionalismo. Yo me pregunto en este momento, y muchas veces se da el ejemplo con respecto a gente que ha terminado la universidad, el colegio, universidad, masterado y posgrado, y se le compara sobre el trabajo horario. Pues una persona que tiene ese nivel de títulos también tiene un nivel de valoración en el mercado laboral distinto. También como el día de hoy, y recordando un informe de Deloitte & Touche,
del año 2019, prepandemia, 15 labores que hace 15 años no existían. A mí esa lámina me impactó mucho, porque ahí hablamos de trabajos como los que realizan los influencers, por ejemplo. Esos son trabajos al final del día por horas, que se los trabaja o por posts, en donde las mediciones son distintas. Pero no es un trabajo por horas porque no es una contratación, es más bien un emprendimiento, podría ser un influencer. Pero yo digo, porque se nos acaba el tiempo, con ese valor, más de $7 por hora, ¿no sería mejor contratar para las empresas, contratar la jornada completa? Porque analicemos, por ejemplo, lo que sucedió con la ley de apoyo humanitario en la pandemia. Los empleadores no buscan, ¿acaso, la forma de contratación más barata para acortar los costos de producción? Y eso sucedió en la pandemia. Los empleadores buscamos la forma de trabajo más eficiente para poder crecer en producción y poder pagar salarios. ¿Pero eso no es menores gastos también? No necesariamente, porque si usted tiene, y el ejemplo justamente que había planteado hoy en la mañana, si usted tiene 2 albañiles, el uno ubica en la construcción, pues doy ejemplos aleatorios, 40 ladrillos diarios, o 40 ladrillos por hora, y otro trabaja y es eficiente con 10 ladrillos por hora, usted con gusto le paga mucho más al que aplica 40 ladrillos por hora que al que trabaja con 10. Y más bien el que trabaja con 10, ante la bajísima productividad laboral, va probablemente a frenar la contratación. ¿Qué sucede en esos casos? El de 10 ladrillos probablemente buscará ser más eficiente en el tiempo. Pero no, esta consulta, enfocándonos en la consulta, en la pregunta, ¿no deja la puerta abierta para que el Ministerio de Trabajo aplique la normativa que quiera? Esto porque dentro de la consulta, como decíamos, se plantea el reglamento que deberá seguir el tipo de contratación. Ya. Por lo tanto, la ciudadanía estaría un poco firmando un cheque en blanco. No hay tal cheque en blanco. En la contratación por horas. No hay tal cheque en blanco. ¿Por qué? Porque un acuerdo ministerial tiene que estar vinculado a decretos ejecutivos, tiene que estar vinculado a leyes ordinarias, leyes orgánicas, inclusive respetar acuerdos internacionales como los que tenemos suscritos con la OIT, y al igual estar sustentado en la Constitución. No es que puede escribir un cheque en blanco cualquiera. Y la pregunta claramente determina, sin que se desconozcan más o menos las palabras, sin que se pierdan los derechos adquiridos en las leyes. Entonces, por decir, el contrato por hora tiene que incluir el proporcional horario del 13º, del 14º y de todos los beneficios de ley que consideran. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que hacer las regulaciones y reformas en sus normativas para que esto se aplique. Y tener en cuenta que a través del contrato por horas sí vamos a generar más empleabilidad para empresas que puedan contratar así, y la gente que quiera contratarse así también lo va a hacer. Como usted lo plantea, se ve muy atractivo, pero sí valen las dudas también, son válidas las dudas de la ciudadanía, sobre todo considerando que el mismo presidente durante la campaña dijo que no iría por el trabajo por horas porque era precarizar el empleo. Entonces, la precarización es el incumplimiento de leyes, y la pregunta es bastante específica. Creo que hoy por hoy, inclusive sobre las normas que teníamos antes de la Constitución del 2008, la tecnología nos permite tener un sinnúmero adicional de controles y regulaciones y protecciones para el trabajador. Y ojo, también debe haber protecciones para el empleador, para que esto funcione y se dinamice de mejor manera la economía. En una economía incierta, un trabajo por horas puede abrir puertas muy interesantes para mayor empleabilidad, algo más de aportes al Seguro Social y sostenibilidad y mejoramiento de la economía en general. Yo le agradezco mucho, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias, Nos acompañó Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus